Muy buenas tardes. Un saludo especial para toda la comunidad de la Universidad San José. En el día de hoy vamos a recordar y hablar un poco sobre la evolución de la medicina preventiva y del trabajo, de su evolución desde todos los tiempos hasta la fecha. Soy Mauricio Jiménez, consultor y profesor universitario en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Bienvenidos. Comenzamos hablando de la medicina del trabajo y de la salud del trabajador. El rol importante del médico del trabajo en el siglo XXI. Comenzamos con la evolución de la evolución histórica del cuidado de la salud del trabajador. Comenzamos en 1830 con Robert Baker, 1700 el médico italiano Bernardino Ramazzani. Nos vamos hacia 1918 en las organizaciones CISO, en 1970 pues los derechos humanos. Y en el transcurso del tiempo, en nuestros días, han sucedido y aparecido escritos y aportes sobre el bienestar de los trabajadores en sus lugares de trabajo y de la medicina preventiva. Comenzamos con la edad antigua. Si bien en la edad antigua fueron descritas numerosas enfermedades relacionadas con las exposiciones laborales, dado que el trabajo era mayormente esclavo, y por ser mayormente esclavo, pues poco se hizo para proteger la salud de los trabajadores. Pero a medida que los esclavos ejercían o hacían sus trabajos y que se comenzaron a ver las enfermedades por causa o por ocasión del mismo, los amos o los dueños o los patronos comenzaron a ver la importancia de cuidar la salud de los esclavos a raíz de que estaba faltando mano de obra. Había ya los primeros indicios del ausentismo de los trabajadores por enfermedades ocasionadas por el trabajo. Y comenzaron a cambiar la actitud, a cambiar y a proteger la salud de los trabajadores, de los esclavos, para que no hubiera escasez de mano de obra. En Egipto aparece la primer gran civilización erigida con el trabajo de los esclavos, primeros pasos escritos de la medicina del trabajo. En el papiro de Edward Smith, copia de 1600, en el año 1600 a.C., en el año 18, dinastía del primer manual de medicina ocupacional, Imhotep, en el 2780 a.C., y este personaje fue considerado como el abuelo de la medicina del trabajo. En Mesopotamia aparece el código Hammurabi, del rey Hammurabi. Se encuentran las primeras referencias de indemnizaciones monetarias por daños corporales ocasionados por el trabajo. Ya a partir de ahí comienzan a aparecer las indemnizaciones a los trabajadores. En Grecia, las primeras referencias escritas sobre medicina del trabajo en Occidente, y se remonta a Hipócrates en los años 460 a 370 a.C. Y ahí se describe un caso de intoxicación por plomo y enfermedades relacionadas con ciertas ocupaciones como las metalúrgicas, los sastres, los jinetes, los labradores y los pescadores. Ya en el Imperio Romano, Plinio el Viejo, en el año 23 al 79 a.C., describió la naturaleza venenosa del plomo, mercurio y azufre, e identificó el uso de vejigas de animales para prevenir la inhalación de polvo y humo de plomo. Aquí Plinio propuso realizar elementos de protección respiratoria con vejigas de animales porque su forma era muy parecida a la anatomía de la cara del humano. Entonces, de esta forma se trató de hacer
estos elementos de protección personal para evitar eh, las posibles causas, las enfermedades de vías respiratorias, sin antes que había hecho otros aportes para hacer mascarillas o protectores respiratorios con seda. En el Imperio Romano, Galeno, eso fue ya en el año 25 antes de Cristo y hasta el año 50 después de Cristo. Galeno describió las lesiones traumáticas y las enfermedades de los gladiadores cuando ellos aparecían después de sus encuentros y reconoció la intoxicación por plomo y la exposición de los mineros del cobre y las nieblas del ácido. En el Imperio Romano ya aparece la primera palabra del tripalium, tortura romana del siglo VI después de Cristo. Por evolución del lenguaje se convirtió en el término de tripaliari, que significaba atormentar, hacer sufrir, causar daño, origen del verbo trabajar en la lengua española. Ya llegamos a la Edad Media, la evolución hacía enfoque corporativo a los cruzados, el clero, los siervos de la gleba en el lugar de esclavos, los gremios, los artesanos, los alquimistas y la toxicidad de los metales. En la Edad Moderna, dado el auge de la metalurgia, se describen las primeras enfermedades relacionadas con los metales tóxicos y se comienza a esbozar las primeras medidas de protección en los trabajadores. En Italia se sientan las bases de la medicina del trabajo y de la salud ocupacional actuales. Urico, en 1473 en Alemania, publicó sobre los daños que producen los humus y los vapores venenosos en orfebres, obreros de la fabricación de cañones expuestos a vapores de carbón, plomo, mercurio y ácido nítrico. Paracelso, eso ya fue en el año de 1493 al año 1541, describió en De Morbis Metallici las enfermedades de los mineros, fundidores y metalúrgicos y las enfermedades producidas por el mercurio. Describió especialmente las enfermedades pulmonar de los mineros atribuido al clima y a los vapores de minas. Georgis Agrícola, ya en 1494 a 1555, publicó en Alemania en 1526 De Re Metallica, de la minería y los metales significa. Él describió enfermedades pulmonares por aspiración de partículas de polvo, metal, afectando algunas recomendaciones preventivas en las minas de los Cárpatos, y las mujeres enviudaban hasta 7 veces a raíz de las patologías y estar expuestos a este tipo de contaminantes. Y ya llegamos al señor Bernardino Ramazzani, en Carpi en 1633 y Padua en 1714. Bernardino Ramazzani publicó en Italia en el año de 1700 el primer tratado sobre enfermedades ocupacionales y fue llamado de Morbis Artificium Diatriba. Describió las condiciones de trabajo y los riesgos para la salud de 52 profesiones, examinando las enfermedades de los trabajadores, su tratamiento y su prevención. Ya para esta época ya se diagnosticaba, se trataba y se hacían las actividades de promoción y prevención. Bernardino Ramazzani escribió: deberé confesar que ocasionan no poco daño
a los obreros ciertos oficios que desempeñan, donde esperaban obtener recursos para el propio mantenimiento y sostén familiar. Hallan a menudo gravísimas enfermedades y maldicen el arte al que se habían dedicado mientras se alejaban del mundo de los vivos. Bernardino Ramazzani, considerado como el padre de la medicina del trabajo, incluyó la pregunta fundamental en el anamnesis médica laboral, es decir, en el interrogatorio, en el examen médico. ¿Cuál es su ocupación? Preguntaba, señalando la importancia de la relación causal entre la enfermedad y la exposición laboral. En la edad contemporánea, en el siglo XIX, se dan los primeros pasos de la epidemiología ocupacional, del estudio de las condiciones y el medio ambiente de trabajo y de la sociología del trabajo. Con la revolución industrial en Inglaterra nace la medicina del trabajo. En el siglo XX es el siglo de la salud ocupacional y de las organizaciones internacionales que comienzan a desarrollar luego de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, en el siglo XXI, se encuentra el desarrollo y el modelo de la salud del trabajador. Sir Percival Potts, en 1775, realizó el primer estudio de epidemiología ocupacional. Describió la elevada incidencia de cáncer de escroto entre los desayunadores en Inglaterra. ¿Por qué aquí en este tema se hace énfasis al primer caso de cáncer? Porque en Inglaterra comenzaron a desarrollarse las máquinas a vapor y ellas eran movidas pues, lógicamente con carbón, y del carbón, el residuo del carbón, pues era el hollín. Pero mientras que en un grupo de trabajadores que aparecieron con esta patología, hubo muchos más que no aparecieron con la misma patología y comenzó la investigación de por qué a unos sí se les apareció, se les manifestó esta patología de cáncer y a otros no. Simplemente se dieron cuenta que unos tenían la precaución o la costumbre más bien de ducharse, hacer su ducha, cambiar su ropa e irse para sus casas. Los otros no, que fueron a los que se les apareció, se les manifestó el cáncer de escroto. También apareció también la peste negra, también hubo las mismas medidas de distanciamiento para evitar el contagio de esta enfermedad. Charles Turner publicó en 1832 los efectos de los oficios, trabajos y profesiones de las situaciones civiles y formas de vida sobre la salud y la longevidad. Primer estudio científico sobre el CIMAT, pionero en la lucha contra el trabajo infantil. En su tiempo se consideró el heredero de Bernardino Ramazzani. Ya llegamos a hablar del señor Robert Baker. Eso ya es en Londres, en 1803 a 1878. En 1830 se convirtió en el primer médico de fábrica de la historia e inventor de la medicina del trabajo moderna, el señor Robert Baker. En 1830, Robert Berman, propietario de una fábrica textil en Inglaterra, le solicitó a su médico personal, Robert Baker, que le indicase la manera por la cual un empresario pudiera resolver los cuidados médicos de sus obreros para sostener y mejorar su producción, ya que se necesitaban operarios sanos, con bajo índice de ausentismo y de alta productividad. Y dice, coloque en el interior de su fábrica a su propio médico, que servirá de intermediario entre usted, sus trabajadores y el público.
Déjelo visitar la fábrica sala por sala, siempre que existan personas trabajando, de manera que pueda verificar el efecto del trabajo a las personas. Y si él verifica que cualquiera de los trabajadores está sufriendo la influencia de las causas que pudieran ser prevenidas, le competirá a él efectuar tal prevención. De esa forma usted podrá decidir, mi médico es mi defensa, pues a él le doy toda mi autoridad en la que respecta a la protección de la salud y de las condiciones físicas de mis operarios. Y si alguno de ellos sufriera cualquier alteración en la salud, el médico únicamente es el que debe ser responsabilizado. La respuesta de Robert Herman fue contratar al doctor Robert Baker, y así surgió en 1830 el primer servicio de medicina del trabajo. En 1833, Baker fue designado inspector general de la fábrica de Reinos Unidos a través del Factory Act, primera legislación en el mundo sobre la protección de la salud de los trabajadores. La medicina del trabajo, como especialidad médica, surgió en Inglaterra en la primera mitad del siglo XIX, con Robert Baker, durante la Revolución Industrial, y se expidió como un modelo de unidisciplinario hasta principios de la primera mitad del siglo XX, junto con la expansión del Imperio Británico. ¿Cuáles eran las expectativas que tenían los empresarios respecto al servicio de medicina del trabajo durante la Revolución Industrial? Primero, deberían ser servicios dirigidos por médicos de entera confianza del empresario, dispuestos a defenderlos ante los gremios y el Estado. Dos, deberían ser servicios centrados exclusivamente en la figura del médico, con actuación en los locales de trabajo. Tres, la prevención de los daños a la salud resultantes de los riesgos de trabajo deberían ser tarea eminentemente médica. Y cuarto, la responsabilidad por la ocurrencia de los problemas de salud era transferida exclusivamente al médico, resguardando al empresario. Aquí ya vemos como un cronograma de la contribución médica a las fábricas, entonces la selección de los más aptos para el trabajo, control de ausentismo, atención médica en la empresa, que todo se está viendo hoy en día de tal manera. Y el objetivo, pues el retorno rápido de los trabajadores a sus puestos a fin de sostener la productividad. La medicina del trabajo nació como un modelo unidisciplinario que se consideraba al trabajador como un objeto más del proceso productivo y cuya única meta era disminuir el ausentismo para aumentar la productividad de las personas. Henry Ford decía en 1863 a 1947, el cuerpo médico es la sección de mi fábrica que me da más lucro, decía Henry Ford. La medicina del trabajo fue la gran aliada de la administración científica del trabajo a principios del siglo XX, intentando adaptar al trabajador a su trabajo y no el trabajo al trabajador, que era un modelo antiergonómico. Edwin, en 1800 a 1890, publicó un informe sobre las condiciones de la población obrera en la Gran Bretaña, y aparece el primer informe sobre sociología del trabajo. Alice Hamilton
en Estados Unidos. Esto ya fue en el año 1869 a 1970. Alice dedicó su vida a investigar la salud de los trabajadores en Estados Unidos. En 1919 fue la primera mujer en Harvard designada como profesora de medicina industrial. Ya llegamos a la Comisión Permanente de Medicina del Trabajo, creada en Milán, en Italia, en 1906, durante el primer Congreso Internacional sobre Enfermedades del Trabajo. Estamos hablando de 1906. En la clínica del Lavoro, Milán, en 1910, el primer director de la clínica del Lavoro fue el señor Luigi Devoto, en 1864 a 1936. Ya posteriormente a todos estos hechos ocurridos en la historia y en la evolución, aparece la creación de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en 1919. Posterior a eso aparece la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que aparece por allá por los años de 1948. Aparece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en París el 10 de diciembre de 1948 del mismo año. Aparece la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 23, donde dice que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. En el artículo 24, toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25, dice: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Aparece la ICOT. En 1957 la Comisión Permanente de Medicina del Trabajo pasó a llamarse ICOT, International Commission de Occupational Health, Comisión Internacional de Salud Ocupacional. International Commission Occupation aparece ahí, aparece la declaración del alma alta, atención a la atención primaria de la salud. Eso ya es el del 6 al 12 de septiembre de 1978. Salud para Todos en el año 2000. También aparecen los factores psicosociales en el trabajo, reconocimiento y control, documento publicado por la OIT en 1984. La Declaración de Río, ya hablaron del tema del medio ambiente. Ahí seguimos evolucionando. Aparecen los servicios de salud y seguridad en el trabajo en el 2005. El Código Internacional de la Ética para Profesionales de la Salud, aparece la primera edición en 1992, la segunda edición en el 2002 y la tercera edición en el 2014. Hay temas que no aportan ahorita, los vamos a pasar por altico y después veremos la posibilidad de socializarlo. Anteriormente se conocía el tema como salud ocupacional y que de ella está enfocado una serie de ramitas o subprogramas o actividades para la promoción y prevención de la enfermedad.
Entre ellos encontramos la medicina preventiva social, epidemiología estadística, vemos la química, toxicología industrial y ambiental, vemos la sociología, psicología, vemos lo que se llamaba ergonomía, que ahora se llama riesgo biomecánico, alteraciones osteomusculares, vemos la ciencia de la administración e industria del seguro, vemos el derecho laboral, seguridad social, higiene y seguridad, higiene ambiental, medicina y enfermería del trabajo, rehabilitación, terapia ocupacional. Todos para tratar de mantener, todo esos temas se realiza con el fin de mantener ambientes laborales sanos, donde permanezca lógicamente el ausentismo de la enfermedad. Este abordaje preventivo multidisciplinario, enfocado al desarrollo sustentable y a la mejora de las condiciones, puestos y procesos, ambientes y organizaciones de trabajo, constituye al marco conceptual de la seguridad y salud en el trabajo, lo que se conocía como salud ocupacional. Objetivo de la prevención en la salud. Uno de los objetivos o de los objetivos fundamentales es asegurar la equidad en salud para todos los trabajadores, sumar años a la vida, reducir la mortalidad de los trabajadores, sumar calidad a la vida, reducir la morbilidad de los trabajadores, sumar vida a los años, mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Ese es uno de los objetivos fundamentales y para eso es que se ha trabajado, se trabaja y se trabajará siempre de la mano con la medicina preventiva y el trabajo. ¿Cuál es el rol del médico del trabajo dentro del marco conceptual de la salud ocupacional o seguridad de salud en el trabajo hoy en día? El médico del trabajo es un integrante más del equipo multidisciplinario de salud ocupacional, cuyo ámbito fundamental de trabajo son los servicios médicos en el trabajo. El médico del trabajo colabora con sus saberes biomédicos en la promoción de la salud, la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales y en el diagnóstico temprano, la rehabilitación y la reinserción de los trabajadores afectados. ¿Cuál es el rol del médico de trabajo dentro del marco conceptual de la salud ocupacional? Además, en este tema, el médico del trabajo debe estar entrenado para valorar los daños a la salud relacionados con el trabajo y su impacto sobre la capacidad para trabajar con el fin de compensar social y económicamente al trabajador afectado. En este tema podemos hacer un énfasis o recordar que en tiempo antiguo o antes, los médicos generales podían hacer estas actividades de medicina laboral. Pero con el transcurso del tiempo se independizó. Salió la especialización de los médicos laborales para mejorar la salud de los trabajadores en el sentido que se podía reconocer todos los agentes tóxicos o agentes de riesgo a los cuales los trabajadores estaban expuestos y de esta manera poder hacer restricciones o recomendaciones necesarias para que la salud de los trabajadores estuvieran en perfectas condiciones. ¿Cuál es el rol del médico de trabajo dentro del marco conceptual? Finalmente, el médico del trabajo debe desarrollar habilidades y competencias transversales relacionadas con la gestión administrativa, la investigación y la docencia dentro de un marco bioético consensuado. Limitaciones de la salud ocupacional o de la seguridad y la salud en el trabajo. La salud ocupacional aborda a los trabajadores como objetos expuestos a agentes de riesgo presentes en el ambiente y su objetivo fundamental es controlar dichos agentes
a fin de prevenir el daño a la salud y al ambiente. Este abordaje es insuficiente para emprender el modelo multicausal de las enfermedades relacionadas al trabajo y a las enfermedades crónicas. Limitaciones de la salud ocupacional. Además, se ha observado conflictos de intereses entre las disciplinas, desfases entre las capacitaciones de recursos humanos, la producción del conocimiento, de la tecnología, de intervención en relación a las constantes apariciones de nuevos agentes de riesgo y por eso la desconexión con la salud. Este tema no lo podemos ver hoy, vamos a avanzar un poquitico. La salud de los trabajadores, plan de acción mundial. Eso ya lo manejamos a nivel mundial, siempre en procura del bienestar social y mental de los trabajadores. La salud del trabajador. Comienza a fines de la década de los 60 y principios de los 70. Visión superada de la salud ocupacional se basa en el derecho a la salud de los trabajadores, paradigma del cuidado integral de la salud del trabajador, impulsado por la OIT y por la OEPS. Relacionados con la salud pública y la seguridad social, la alta importancia de las ciencias de la administración, los sistemas informativos, Internet y las redes sociales. La salud es universalidad del acceso, atención integral del trabajador, prestaciones médicas equitativas, descentralización, regionalización y jerarquía de la atención, servicios de salud, seguridad e higiene en los lugares de trabajo, integral y el Sistema Nacional de Salud, control social y la gestión. Privilegio de la atención primaria, que en eso se enfoca la medicina preventiva, enfoque preventivo y promoción de la salud, vigilancia de la salud del trabajador, garantía de la calidad de atención, de la seguridad de los pacientes, aplicación del método epidemiológico y la bioestadística de investigación y docencia y el marco bioético. La salud del trabajador, importante compromiso de las ciencias sociales en el campo de la salud, participación activa de los trabajadores y los sindicatos del ser objeto pasan a ser sujetos, humanización del trabajo, abordaje transdisciplinario. Aquí ya vemos otro mapa mental, salud de los trabajadores. Ahí vemos que está la medicina preventiva y social, la epidemiología estadística, vemos la química, toxicología industrial y ambiental, psicología, la sociología, vemos las ciencias, administración, industria, seguro, vemos la derecho laboral, que ya lo habíamos visto, la higiene y la seguridad, ingeniería ambiental y la medicina y enfermería del trabajo, rehabilitación, terapia ocupacional. Y ya, para terminar, ya comenzamos a ver la medicina del trabajo en el siglo XXI, el rol del médico en el trabajo. La medicina del trabajo en el siglo XXI es la especialidad médica que contribuye a la prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, así como también a la promoción y vigilancia de la salud en la calidad de vida de los trabajadores y en un contexto social, bioético y transdisciplinario. Su objetivo es asegurar el derecho a la salud y trabajar para la mejora continua de las condiciones de salud de los trabajadores en su dimensión física, mental, además de promover la interacción saludable entre los trabajadores de estos con el ambiente físico y social de los trabajadores. El médico del trabajo debe estar capacitado para trabajar en equipo en forma transdisciplinaria, desarrollar una sólida formación en clínicas médicas y dominar los conceptos y las herramientas de la salud pública, la epidemiología, la bioética y la medicina preventiva.
La encíclica del Papa en el 14 de septiembre de 1981, Juan Pablo II nos decía en esta encíclica: el trabajo humano es una clave, quizás la clave esencial de toda cuestión social, si tratamos de verla verdaderamente desde el punto de vista del bien del hombre. Como podemos ver y recordar, han sido muchos aportes que se han logrado obtener, conocer a través del tiempo, siempre en la búsqueda de prevenir enfermedades a los trabajadores, siempre enfocados a crear ambientes de trabajo saludables y seguros. Y que con esto, pues, como decían los mismos, evitar el ausentismo, la problemática social y lógicamente la perjudicación en los procesos productivos de las organizaciones. Esto es más o menos lo que ha sido la evolución de la salud ocupacional en su historia. Mil gracias y hasta otra oportunidad.